Tema, Maximiliano Morel, licenciado en Estudios Internacionales de la USACH, investigador del Centro de Estudios Migratorios, que se ha especializado en este tema, en esta última arista, la del tráfico de inmigrantes y trata de personas. Maximiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación y es un agrado para mí compartir mi opinión y mi conocimiento respecto de este gran tema. Gracias a ti. Tú te has estado especializando en esta parte, en esta cara de la inmigración, que tengo la impresión de que es quizá una cara poco conversada en toda la discusión migratoria que se ha generado hasta acá, ¿no? Claro. Esto está asociado un poco al lado criminal de lo que es de lo que son los procesos o el fenómeno de las migraciones. Y claramente es un eje dentro de lo que el crimen bien desconocido en cuanto a las migraciones. Este tema del tráfico de inmigrantes, ¿cuál es la realidad de este delito en nuestro país? Mira, primero yo quisiera hacer una diferencia entre lo que es tráfico de personas y lo que es trata de personas, porque suelen ser dos términos que la gente asimila como sinónimos, ¿cierto? Y no son lo mismo. El tráfico ilícito de migrantes es la facilitación por un cruce de frontera ilegal o de forma cualquier tipo de cruce de frontera ilegal con ánimo de lucro. Es decir, aquel que mueve a estas personas obtiene un beneficio económico. Claro. Obtiene un beneficio económico. Claro, el traficante de personas obtiene un beneficio económico, lo hace con ánimo de lucro. Entonces, lo que es el tráfico de personas significa eso, trasladar a una persona desde un país a otro o desde un punto del planeta a otro con ánimo de lucro por medio de o a través de una vía ilegal. Simplemente eso es el tráfico de personas. La trata es la explotación de esta persona en el país de destino. Ya quiere decir explotación de tipo sexual, trabajo forzado, extracción de órganos, matrimonio servil, un montón de otros. Y aquí hemos tenido casos, es decir, hoy, esta mañana nada más, en la región de Magallanes sabíamos de un caso en que se investiga una presunta trata de personas, además con tráfico de inmigrantes. La semana pasada supimos de una condena en Arica, o hace un par de semanas en Arica, con la red más grande que se ha encontrado en el norte del país en este tipo de delito. ¿Es un fenómeno nuevo que está de la mano con el aumento de migración o no? ¿O esto viene de más atrás? Este fenómeno lo podemos abordar de tres aristas. Uno es el económico, ¿cierto? Porque detrás de esto hay un negocio. El otro tiene que ver con las fortalezas que presenta el Estado chileno para combatir esto, es decir, las leyes, los planes, los controles, las políticas públicas en general. Y una tercera llave, digámoslo así, podría ser el factor sociocultural, que eso es lo histórico, que tiene 5.000 años de historia. Claro. ¿Y eso por qué? Bueno, antiguamente las civilizaciones veían la esclavitud como una práctica habitual, ¿cierto? Asimilada por la sociedad, naturalizada, que se abolió recién en el 1833. ¿Cierto? Entonces, digámoslo, desde Egipto, Roma, etcétera, incluso civilizaciones americanas tuvieron esclavitud. O sea que estamos hablando a través de la trata de personas de una forma moderna de esclavitud. Claro, exactamente. Es la forma moderna de esclavitud, porque la esclavitud, como se abolió, no se pudo aplicar de la manera en la cual se aplicaba antes. Entonces, claro, el tratante yo con nuevas formas, nuevas prácticas de poder explotar a estas personas. Y dirías tú, y vuelvo a la pregunta que te hacía antes, ¿dirías tú que este fenómeno ha ido en aumento de la mano también del aumento de la inmigración en Chile, por ejemplo, o no? Mira, no existen estudios que digan a cabalidad que esta relación existe. No quiere decir que a mayor migración o inmigración en este caso haya mayor trata o tráfico de personas. Eso no está comprobado científicamente, pero es una de las teorías que existen. Es posible que ocurra, digamos. Es posible que sea así.
pero hay países con muy poca migración que tienen bastante alta su tasa de trata de personas, y al revés, países con poca migración que tienen bastante trata de personas. Tú nos decías, entre las motivaciones o entre las explicaciones para este fenómeno, para este delito, en buena cuenta, está como número uno el factor económico, ¿no? Es decir, alguien que quiere obtener a través de malas artes un beneficio en dinero. Exactamente. ¿Y en eso cómo han actuado las políticas públicas de los distintos países o particularmente en el caso chileno, por ejemplo? Mira, Chile posee una ley contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes desde el año 2011. Y esta ley básicamente lo que hace es tipificar el delito y sancionarlo según lo que esa misma ley dicta. Claro. Pero no lo aborda desde una temática social, en el sentido de que la ley no dice vamos a trabajar sobre esta materia para desincentivar este negocio, y tampoco lo aborda desde el eje, por ejemplo, de los derechos humanos de las personas, y etcétera, sino que se dedica básicamente a esto establecemos como el delito, sí, estos son los agravantes, estas son las penas. Y ya. ¿No hay política pública en torno al tema? Dirías tú, ¿o no? Escasa. ¿O la hay? Posteriormente a la ley, porque eso es la ley, que es una parte de la política pública que es bastante criticada por algunos sectores, ¿cierto? Otros sectores dicen que fue un gran avance, pero no hay una profundidad. Pero posterior a la ley existieron dos planes de acción nacional, ¿ya?, que precisamente para tratar o prevenir, claro, y mitigar este problema, que sí abordan en cierto aspecto el problema en un ámbito más amplio. ¿Qué dirías tú, Maximiliano Morel, licenciado en Estudios Internacionales de la USACH, del perfil de quienes forman parte de las redes de tráfico de migrantes? Es decir, una cosa es querer obtener un beneficio económico, otra es hacerlo a costa de la dignidad de otra persona. Claro. Bueno, dentro del perfil de estas personas, que se les denomina traficantes, a los que trafican, y tratantes a quienes tratan, es bien variopinto, digámoslo así, porque pueden haber desde funcionarios públicos, como es el caso que está en boga ahora, investigando los dos cónsules. Porque se ha estudiado que en muchos países quienes tienen la facilidad de acelerar o prestar los documentos para que una persona se mueva de un país a otro son precisamente funcionarios consulares o de frontera o policías, etcétera. En definitiva, son quienes tienen acceso a toda la burocracia que permite obtener documentos para ingresar legalmente a un país. Ellos son un tipo de victimario que está categorizado en lo académico, pero otros son lisa y llanamente traficantes de personas o tratantes que son de redes criminales que están asociadas al tráfico de armas, al tráfico de drogas, etcétera. Ahí tenemos proxenetismo también. Ya, y ahí tenemos a los llamados burreros, ¿no? En la frontera, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera norteamericana con México, sí. Ese perfil es más o menos conocido ahí, ¿no? Claro. Que es la persona que en definitiva, sin tener el acceso a la diplomacia, ofrece la posibilidad a un migrante, ante su desesperación, de pasarlo ilegalmente por la frontera. Exactamente. Ellos prestan, digámoslo, de alguna forma un servicio ilegal, ¿cierto?, que es un crimen, de trasladar por una suma de dinero a estas personas por pasos fronterizos no habilitados, y posteriormente esa persona la dejan en el lugar de destino y queda a su suerte. A su suerte. Tú me decías al principio, la trata de personas tiene un precedente, la esclavitud, un precedente histórico, la esclavitud. ¿Y el tráfico de migrantes tiene un precedente histórico como tal o no? El mismo, porque antiguamente iban muy de la mano. Hoy en día se ha separado por un tema de que hay que perseguir el delito, hay que tipificarlo mejor, pero antiguamente los esclavos eran traficados, o sea, los llevaban, no sé, de América a Europa o de
de África a América, de África a Europa, se traficaban, o sea, se llevaban por barco en centenares, y allá en el lugar de origen, en el lugar de destino es donde se explotaban. Claro. Y bueno, hemos hablado de quienes realizan la acción del tráfico de migrantes. ¿Qué podemos decir de las víctimas, de los migrantes, que en definitiva, a merced de una desesperación probablemente de buscar una situación mejor en términos económicos, sociales, de paz quizá en muchos casos, o simplemente de una mejor posición para la familia, entran y caen en estas redes de tráfico de migrantes o de trata de personas? Claro, mira. ¿Qué decimos ahí respecto de las víctimas, de los migrantes? Lo que se conoce respecto de las víctimas, en cierta medida, es bastante reservado por el tema de la revictimización, ¿cierto? Quienes tienen contacto directo con las víctimas, que generalmente son las policías, no revelan mayor detalle, la ONG que trabajan con estas víctimas tampoco divulgan mucho respecto de las situaciones. La idea es proteger las identidades. Proteger la identidad y evitar que esta persona recuerde lo más mínimo de esta experiencia. Ok. Pero desde lo académico, nosotros podemos decir que las víctimas muchas veces son engañadas, como tú bien lo dices. Uh-huh. Y tiene cierto grado de digámoslo así, de facilitar. Las víctimas facilitan en cierta medida, sí, el que sean víctimas. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo facilitan? ¿Por qué? Y esto es lo que las policías dicen que les complica identificar el delito, porque muchas veces a la víctima le ofrecen un trabajo en un país determinado, uh-huh, ¿cierto? Y dado que ese país determinado está en problemas sociales, problemas económicos, la oferta es muy atractiva. Entonces, ellos facilitan, con su ánimo de querer salir y tener mejor expectativa de vida, el traslado. De hecho, muchas veces las víctimas de trata no hay ni siquiera que traficarlas, se mueven solas. Ah, ok. Y llegan al lugar, y ahí los tratantes los explotan, ya sea en prostitución, trabajo forzado, etcétera. Pero, y ahí el migrante, me imagino, vive un giro en la realidad, porque el migrante Totalmente quiere llegar a otro país, pero no ser explotado, claro, de esa manera. Quiere llegar a otro país y a vivir la vida que le prometieron y con las expectativas que tenía. Ese es el cambio radical. El Estado, tú dices, estableció una ley, genera castigos, pero tú dirías no es suficiente. Claro, no es suficiente. ¿Qué estaría faltando en ese aspecto? Falta abordar en esa ley el cómo nosotros prevenimos la trata de personas, cómo nosotros sensibilizamos a la gente respecto a este tema, a la sociedad, porque es probable que ahora quizás que el tema está muy en boga y se habla en los medios y la gente algo lo escucha, pero hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, te decían, eso no ocurre en Chile. ¿Y sí ocurre? Es de las películas, o pasa en Europa del Este, o qué sé yo. Y porque la gente lo desconoce, piensa que eso no pasa. En definitiva, ¿falta instalar más el tema? Claro, falta instalar más el tema y falta que una ley más integral que aborde el cómo lo prevenimos y el cómo sensibilizamos a las personas respecto a esto. ¿Y qué tanto ha ayudado o entorpecido eso, la mirada de la discusión que se ha generado en torno a la migración en el último tiempo en Chile, con una mirada que da la impresión más orientada a el tema del orden, de la seguridad interna en el país, más que quizá a potenciar o a tener el cuidado sobre este punto en particular que estamos hablando? Mira, por un lado que se le ponga un acento en la seguridad. Es muy bueno para los delitos en la migración. En este caso, el tráfico y la trata de personas. Por ahí, yo, en mi opinión, considero que es un punto a favor. Uh-huh. Ahora, centrarse solo en eso nos lleva a una política pública un poco vacía desde lo otro
que tiene que ver con educación, prevención, sensibilización y claro, o sea, hay temas en los que estamos pendientes. No obstante, la cooperación internacional es importante para que flagelos como la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes no ocurran. Uh-huh. Independientemente de que los tratados o los pactos sean no vinculantes, siempre la cooperación va a ser un punto a favor ante el crimen internacional. ¿El pacto, a tu juicio, ayudaría a combatir el tráfico de inmigrantes? No necesariamente, pero es un punto a favor a que... Okay. Porque si se generan redes entre países. Claro, los estados generan redes para combatir, porque esto es un crimen transnacional. Claro. Es un crimen transnacional que puede tener incluso varias fases en distintos países, entonces se necesita cooperación. Pero los pactos, al no ser vinculantes, no están obligando a los estados a nada. Maximiliano Morel, licenciado en Estudios Internacionales de la USACH, investigador del Centro de Estudios Migratorios de esa casa de estudio, que se ha especializado en el tema de tráfico de inmigrantes y trata de personas. Te quiero agradecer por este tiempo hablando de Aquí en Cooperativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chao.